Bienvenidos, un gusto verlos nuevamente. Mi nombre es Priscila Zavala Romero, estoy a cargo como coach y psicoterapeuta del área de la salud, salud mental, salud emocional, educación emocional para que todos nos entendamos, aquí a través del proyecto Socializarte, en unión, gracias a la cooperación del gobierno regional, podemos dar pie a este proyecto tan maravilloso. Durante estos meses vamos a encontrarnos en las diferentes redes sociales. Te invito a que te conectes, a que nos sigas y podrás encontrar además otros talleres artísticos que se incorporan en este proyecto. Danza, teatro, tela, circo, pintura. Te animo a que vengas, a que nos llames, nos contactes y te sumes a este nuevo proyecto. Y hoy día vamos a entrar de lleno a lo que es la introspección. ¿Qué pasa en esta cabecita loca que tenemos todos, que de repente va en modo automático y no hay manera de pararla, ¿no? Hay diferentes técnicas que vamos a trabajar también, como el mindfulness, con la meditación, la respiración consciente, pero ¿por qué hacemos esto? Y hoy día quería comenzar precisamente con un poquito del tema de neurociencias, qué es la neurociencia y por qué está de moda. Entonces hoy día no te sorprenda que de repente vas a ver una imagen donde va a estar un bebé lleno de cables, ¿no? Porque se investiga. También vamos a encontrar hoy día a lo largo de este vídeo algunas técnicas de cómo sucede el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque todos tenemos ahí la función de padre, de madre, de líder, un emprendimiento. Siempre estamos comunicándonos, interrelacionándonos y educando o enseñando algo y sobre todo aprendiendo. Entonces no hay límites. Tengo muy buenas noticias también que contar hoy en relación al cerebro y a estas ideas fijas que tenemos, que de repente vamos envejeciendo y no hay vuelta atrás, ¿no? Vamos en el desgaste. No es tan así. Vamos a conocer entonces cuándo funciona, cómo sabemos toda esta información, qué es la conciencia, por qué los seres humanos, a veces tenemos un concepto de que ser humano es por el hecho simple de nacer, pero en realidad humanizarnos es un entrenamiento, tener conciencia de cómo piensa nuestra cabeza, cómo hace esa interrelación, cómo conectó con esas hipótesis, es una manera de educarse emocionalmente y desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estos temas. Toda la historia comienza con el electroencefalograma, que en realidad fue la primera manera que pudieron ver la actividad que había en nuestro cerebro, pero claro, era muy superficial y quedaban zonas muy ocultas, porque se conectaba a través de la parte cutánea del cráneo, la parte exterior, ¿no? Entonces todavía era un misterio, eso en 1920 por allí. Pero ya en el año 70 apareció el tomógrafo, gracias a ese aparato inmenso que los metían adentro, pero con una pequeña salvedad. Aparte de ser un aparato terriblemente caro, tenían que hacerte tomar azúcares, y tú sabes que eso también tiene radioactividad, para poder mirar las ondas y todo el movimiento que había en el cerebro, lo cual nos permitió ver otras imágenes, ¿no? Y conocer por primera vez también las zonas donde tenían que ver con el lenguaje, y cómo también lo curioso es que a veces no estás hablando, la zona motora del cerebro, el área de Broca también, donde tú podías estar viendo una imagen y se activa la misma zona, o pensando en la palabra sin siquiera decirla y también se activa la misma zona, ¿no? ¿Cómo sucede este ruido interno? Luego, en el 80, por allí, empezó a aparecer otros aparatos como la resonancia magnética funcional, que en realidad ya es un aparato mucho más reconocido, que llevó a muchas más investigaciones y que hoy en día están un poco en cuestionamiento porque también es muy caro, y para hacer una comparativa de diferentes investigaciones, claro, es muy alto el costo, ¿no? Pero sí que nos llevó a saber cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, en el 98 ya comenzamos a darnos cuenta que en realidad todo lo que pensábamos que a contar de los 12 años se empezaban a morir neuronas y que íbamos en declive, realmente no es así. Hay una neurogénesis y por lo tanto todo el rato no es la edad, no es que se está acabando tu vida, que se está acabando tu energía, que tu cerebro funciona mal. Son los malos hábitos. En realidad, si tú sigues haciendo deporte, si tú sigues leyendo, si tú sigues estimulando tu cerebro, apasionándote por la vida,
realmente tu cerebro continúa haciendo redes neuronales y nuevas conexiones. Nacen nuevas neuronas. Entonces, para mí es muy importante tener presente esto porque como a veces nos cuesta tanto cambiar, nos cuesta tanto decir, oye, no, es que yo soy como soy, me tienen que querer como yo soy, mi hijo ya me conoce, no voy a cambiar. No, tu cuerpo está continuamente renovándose. Entonces, una de las cosas que también nos mostró, ahora aparte de la resonancia magnética, tuvimos la suerte de tener nuevos aparatos. A medida que pasa el tiempo, vamos conociendo nuevos, hay un estimulador magnético que es maravilloso porque ya es un aparato más pequeñito, también se puede hacer más medición dentro del aula. Los niños, imagínate un niño dentro de un aparataje como un tomógrafo, inviable que esté quieto, ¿no? Entonces ahora se ha podido también investigar la movilidad que hay llevando alguna acción, ¿no? Se puede saber qué zonas del cerebro exactamente intervienen a la hora de que tú estás en una clase. Entonces, todos estos adelantos han llevado a un último aparato que es el resonador magnético, que es maravilloso porque estimula, un estimulador que incluso lo están probando con niños que tienen autismo, Asperger, porque puede estimular ciertas zonas del cerebro, incluso para la gente con depresión, para poder estimular la zona que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con el darte cuenta de ti, el autoconcepto, la manera en que nos relacionamos con el otro, la forma en que yo miro al otro. Por ejemplo, ahora mismo la única forma de tener un feedback es a través de mi compañero que me está grabando, que ahí me puede decir, puedo ver si realmente él está entendiendo lo que yo estoy diciendo o si ya se dejó de escuchar o si tú te volviste... te concentraste en tu ruido interno y ya no estás en sintonía con lo que estoy diciendo. Así que te voy a rescatar ahora, vuelve por favor y vamos a comenzar a mirar aquí a nuestro sector cómo funciona esta mente, ¿no? Cómo esta red intrínseca continuamente está generando información, está haciendo hipótesis. No todo lo que tú manejas de tu cerebro es conciencia. Hay mucho material en el subconsciente o el inconsciente, ¿no? Por eso es tan importante darte cuenta desde dónde nace tu comportamiento, desde dónde están saliendo tus elecciones, tu forma de procesar la información, tu forma de percibir la realidad. Porque aquí hay dos variables que me interesa mucho resaltar. Primero, que la motivación, el estímulo o las aferencias, los ruidos pueden ser externos, una situación aparte, de afuera, que te estimula hacia adentro, ¿no? Hay un procesamiento, pero también puede ser intrínseco. Entonces, por eso es súper importante cuando tenemos a los niños, a los adolescentes, mirar también esta parte intrínseca, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos en el mundo interior a través de su mapa mental, ¿no? Y esto es una palabra que también voy a mencionar bastante. ¿Qué es un mapa mental? ¿No? Damasio y diferentes neurocientistas dicen que toda esta estructura que uno va generando, que se va programando a lo largo de la educación, del desarrollo, tiene que ver con tus propias experiencias, ¿no? Con tu propia vivencia, pero además con la cultura, ¿no? Por eso es tan importante el entorno en el que criamos a nuestros hijos, en el que nos desarrollamos nosotros mismos, porque a veces estamos tan arraigados a un solo entorno que nos cuesta mucho ver otras posibilidades. Ahora, gracias a que hay bastante migración, podemos estar en contacto con diferentes culturas, eso nos hace crecer y literalmente nos hace crecer a nivel neuronal. Hacemos nuevas conexiones, entendemos de diferentes maneras la realidad y aceptamos también, nos volvemos incluso hasta más tolerantes. Entonces, toda esta capacidad de autoconciencia, de darnos cuenta cómo estoy procesando la información. Si hoy día, por ejemplo, tú en este momento yo te invito a que mientras escuches la cápsula comas algo, vayas por algo para beber. No es la diferencia de estar en un aula, en una clase donde todo es más estructurado. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más azúcar, cada cosa que tú ingresas a tu cuerpo, cada alimento, incluso si vas a un lugar, respiras algo, todo está tu cerebro absorbiendo y procesando. Y no es solamente algo de afuera hacia adentro, sino que también para que se dé un aprendizaje, que aquí es donde hay que poner atención, es tu cerebro ya se prepara. Tú en el momento en el que estabas buscando información, entrando a la red de la Corporación Cultural El Tren,
estabas buscando algo, tu cerebro ya estaba en alerta, ya había una preparación previa. Entonces la sincronicidad se da que está preparado para la información, para recibir lo que yo ahora te estoy proponiendo. Entonces eso es muy diferente, antes no se tenía esa conciencia. Para nosotros es muy importante resaltar esto, porque no se sabía, antes se pensaba que uno empezaba a educar desde el momento en que tú usas solamente la palabra. Esto nos da un adelanto, que todo el entorno favorece al momento de generar un aprendizaje, y que también la disposición de la persona tiene que estar desayunada, tiene que estar satisfecha a nivel biológico para poder atender a lo que está sucediendo. Y si hay alguna situación con esa personita pequeñita que va a la clase, que a lo mejor a nivel familiar no está bien, es muy difícil que durante el día haya una predisposición con todo lo que se le exige a nivel de escolarización, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan importante la persona. Vamos a identificar qué pasa con nuestro cerebro. Entonces, como vamos a continuar sabiendo qué es este cerebro y qué tiene que ver con la conciencia, ¿no? Estamos haciendo ese paralelismo de esta zona, ¿no?, del lóbulo frontal, toda esta zona de aquí, occipital, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta que la conciencia, ¿no?, a nivel de estudio, a nivel de investigación, ha ocasionado grandes desafíos, porque para entender, ¿no?, cuáles son los problemas de la conciencia, cuando uno es consciente de algo, se sumerge, se hace uno con el objeto. Por eso culturalmente nosotros cambiamos nuestro tono de voz. Los chilenos tenemos ese timbre, los colombianos, los mexicanos, los españoles, ¿no? Cada uno se sumerge y se vuelve uno con la cultura. La identidad también, además también es otro tema, es cómo diferenciarnos, porque a veces nos creemos que tener conciencia del entorno, tener conciencia de tu realidad, nos hace pensar que estamos siendo completamente racionales, cuando en realidad está bañado por el mapa mental. No es, hay tantas realidades como personas habemos en el mundo, y eso cuesta muchísimo de entender. Pero es importante porque es la forma que podemos doblegar el ego, la discriminación, el racismo, porque al final nadie tiene la verdad absoluta. Entonces vamos a intentar convivir entre todos, ¿no? Todos tenemos espacio para vivir en este mundo. Es importante también darnos cuenta que estudiar cómo funciona la mente nos ayuda a visualizar que no solamente se trata de un acto de repetición, o que es un aprendizaje extrínseco, que yo puedo incluso pagar para que el niño me ponga atención, darle una recompensa o castigar, o incluso castigar de una manera que no está muy bien aprobada. Hoy día sabemos que el golpe, el maltrato no es educación, ¿no? Entonces es importante ir actualizándonos todos los padres, madres y quienes trabajamos con niños, con adolescentes y con jóvenes, saber que hay otras maneras, ¿no? Hay que estimular la curiosidad, hay que buscar la manera de que ellos investiguen, o que sea un valor intrínseco, que realmente puedan sacar el talento, lo que hay dentro de cada ser humano, el potencial humano que podemos trabajar a través de la resiliencia. Pero para eso tenemos que pasar con la conciencia emocional, con la conciencia de sí mismo, que las emociones y todo lo que tú estás sintiendo lo puedas identificar y definir claramente, conversar. Ahora, cuando estamos hablando de estos temas, estamos realizando un acto de metacognición. O sea, yo estoy dándome cuenta de lo que estoy pensando y lo que quiero conseguir a través de este diálogo y de esta comunicación. Pero es muy importante también que esa metacognición se da a través del movimiento, se da a través del entorno, se da a través de que todo favorezca para que se lleve a cabo el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando somos padres, de repente nos quedamos con una idea bastante rígida de lo que es educar a un hijo, de lo que es educar con la palabra en vez de educar con el ejemplo, ¿no? Todos los factores intervienen a la hora de dar educación, y es muy probable que la repetición sea a través de un efecto corporal, de un acto que el niño observe, que su cerebro esté alerta. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Que también los cerebros se conectan, entran en sincronía.
Por eso es tan importante cuando tú piensas, mañana voy a visitar a mi suegra o voy a visitar a mi madre, y tú ya empiezas a prepararte lo que vas a pensar, la última vez que hablaste, tu cerebro ya está haciendo miles de hipótesis, alrededor de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Entonces, por eso también sucede que el ruido interno interfiere en la comunicación externa, en la capacidad de escucha, interfiere a tal nivel que no estás percibiendo la realidad como es. Y eso es un gran paso para quienes estamos viviendo la realidad bastante negativa y para quienes lamentablemente tienen el acto continuo de ser anticipadores de desgracia, porque continuamente su cerebro tiene un mapa conceptual, un mapa mental que hace hipótesis, predicciones negativas. Entonces ahí vamos, y esa negatividad que antes mencionaba, ¿no? que tu cerebro se puede constantemente ir regenerando, eso se descubrió en el 2013. Hasta el 2018 siguieron investigando sobre la neurogénesis y el 2018 dijeron no es así. No es así, tú envejeces y ya empiezas a perder facultades. Pero el 2019 ya volvió a aparecer un nuevo estudio donde decía que sí, que hay neurogénesis, por lo tanto la única forma de matar tus neuronas, de que vayan contra tuya, es a través del consumo de algún alcohol, de droga, de hacer malas prácticas a nivel de alimentación, de no preocuparte de leer, de actualizarte, de viajar, de experimentar nuevas experiencias, por lo que ya se sabe también, como ya conocemos qué pasa con nuestra onda cerebral, que la única manera de no estar idóneo para tomar las buenas decisiones, para tener conciencia de ti y detenerte un poquito, es el nivel de estrés. Entonces, como inicié este video diciendo que la vida nos trae en modo automático, que somos bastante mecánicos para funcionar, ¿no? Porque es parte de nuestro desarrollo. Gracias a eso aprendemos a hablar, a comer, aprendemos a manejar, a conducir, a diferentes cosas. El cuerpo, una vez que lo entrena, ya lo hace un hábito y no lo pierde. Pero así en todos los aspectos de nuestra vida. Ahí está el problema. Como nos vamos mecanizando, nos vamos haciendo daño a nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de salirnos de esas dinámicas tan estructuradas, automáticas, para poder estimular nuestro cerebro. Eso por una parte. Y por otra parte también nos indica que así como la neurociencia ha ido avanzando y nos ha estado contando otra historia de lo que pasa con nosotros a nivel cerebral, también es una muestra de que son hipótesis y que van a ir cambiando en el tiempo. Por lo tanto, no nos arraiguemos a estas ideas fijas. Educación, como la educación entra con sangre, por favor, eso no va a pasar, eso es repetir daño, eso es ser un adulto herido repitiendo una herida. Entonces, no, tenemos que cambiar estos patrones. Y una de las cosas que estamos aprendiendo con la neurociencia y los adelantos en tecnología es que todo va modificándose en muy corto periodo. Por lo tanto, yo lo hablo con mucho entusiasmo y también te lo digo con mucha creencia en lo que estoy, porque lo llevo a la práctica, pero también con la salvedad, y lo dejo aquí claramente establecido, de que a lo mejor en el 2023 va a salir otro estudio y voy a tener que contarte otras cosas, ¿no? Lo importante es que estemos siempre actualizándonos, y eso, como profesional, como madre y sobre todo como una persona que trabaja con personas, es algo que siempre lo miro y lo pido a nivel de liderazgo también, ¿no? A nivel de ser capaz de reconocerte en qué nivel de conciencia estás tú, no ni mejor ni peor, porque al final la interacción con un otro es lo que nos hace evolucionar y darnos cuenta de las cosas. Entonces es muy importante manejar estos términos, ¿no? De la conciencia emocional, porque al final lo que estoy comentando es que en el cerebro no hay una separación. Si hay conciencia, hay emoción. Y esto es muy, muy importante, porque antes se tenía pensado que el perfil más bien era o tú eras muy racional, o tú eres muy emocional, o tú eres muy mental. El cerebro no va por ahí. El cerebro funciona por zonas, y ciertas zonas que hay estimulación quiere decir que está trabajando una parte de ti
físicamente o solamente con una imagen mental, que eso también es trascendente. Porque antes, claro, tú decías, no, es que si hay una movilidad física, estoy generando un movimiento en el cerebro. Pues no, a veces diciendo simplemente las palabras o cerrando los ojos, hay mucho movimiento, hay ruido interno, no para. Entonces, teniendo conciencia de esto, mi pregunta es, ¿qué hago yo para descansar? ¿Qué momentos del día dejo para hacer un reset? Así como cuando apagamos el móvil, cuando se pone ahí que se queda pegado, que la memoria falla y lo apagamos, pues lo mismo tenemos que hacer con nuestro cerebro, tenemos que llegar a hacer un reset. Y a eso le llamamos nosotros pues meditar, respirar conscientemente. Cuando algo nos está alterando, realmente tomar ese minuto de respiración y calmarnos, porque nunca vamos a poder tomar una buena decisión o tener una mente sabia si estamos alterados. Entonces, súper importante, en vez de mandar al rincón de pensar a nuestros hijos, irnos nosotros, porque nosotros somos los adultos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer esa instancia de respiración, de conciencia del cuerpo, de conciencia del ritmo cardíaco, de conciencia de la temperatura, de conciencia de lo que quiero conseguir con esta conversación, de conciencia de lo que el otro está entendiendo, cuál es su mundo interno, y ya dejo a un lado el yoísmo ególatra y entro en la preocupación, en la interacción con el otro. Y me ocupo de que el otro esté entendiendo lo que yo quiero comunicar, ¿no? Entonces, esta danza que se produce en la conversación es a través de la capacidad de nuestra conciencia, de estar presente y tener claro cuál es nuestro ruido interno, dejarlo a un lado y focalizarte en ti, en la persona, en el otro que está al frente tuyo, y eso te ayudará, ¿no?, también a sentir al otro y ver realmente si lo que el otro está percibiendo de ti es lo que tú quieres mostrar. Porque aquí entran en juego varias variables. El otro también tiene un mundo interno, tiene una cantidad de hipótesis, tiene su conciencia trabajando a 1000. Entonces no tiene que ver contigo el que el otro a lo mejor de repente pues se desconecte, se dejó de escuchar. No pasa nada, no lo vuelvas personal. Respira y provoca otra vez esa mirada, provoca esa conexión y intenta llegar a ese diálogo ameno, saludable, que todos necesitamos llevar a cabo, ¿no? Desde este espacio lo que queremos es darte diferentes tips para que puedas en ti misma reflexionar, en ti mismo llevar a un nivel de conciencia, ¿no? Y para eso es importante saber qué estoy pensando, sintiendo y haciendo. Si yo estoy haciendo, y ahí vamos a la conducta, que son estas 3 dimensiones del ser humano que todo el rato están interactuando, a veces cuesta mucho con el ruido que tenemos dentro saber exactamente definir una emoción. A veces hay combinación de emociones, ¿no? Por ejemplo, si tengo rabia y tengo tristeza, pues le podemos llamar frustración. Si hoy día amanecí con miedo, puedo decir, bueno, tengo miedo, pero a la vez tengo un miedo estimulante o siento sorpresa de lo que viene ahora. Entonces tenemos que reconocer, ¿no? Y cada uno, ya no se puede decir que las emociones son así universales y que todos las sentimos iguales, no. Cada cuerpo es un mundo y por lo tanto cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias, su propia programación, su propia cultura. Yo te invito a que no te quedes pegado. Te invito a que puedas ser flexible, que puedas ampliar tu mundo interno y que sientas la capacidad de conectar contigo en momentos tan maravillosos como salir a la calle y que te pegue el sol, como caminar cerca del mar, como mirar un árbol, como la suerte que tenemos algunos por aquí, que hay esos hermosos picaflores, esos pajaritos tan pequeñitos. Entonces contémplate a ti mismo, contempla tu entorno y obsérvate. Ahora el viaje empieza. Bienvenidos a la Corporación Cultural del Tren y esperamos verte en la próxima cápsula. Recuerda dejarnos cualquier mensaje y conectarte
y nos vemos para la próxima.